Bueno, ¿cómo están? ¿Bien después del café? Ahí me hacen así. Bueno, em, yo voy a empezar esta charla preguntándome por qué después de 60 años o más de lenguajes de programación, después de 60 años del Fortran, que es el primer lenguaje de programación, seguimos inventando lenguajes de programación o la industria sigue inventando lenguajes de programación, ¿no? Em, la primera que se me ocurre pensar es que hay una especie de fetichismo o alguna cosa así nerdística por la cual algunos queremos seguir aprendiendo lenguajes de programación, pero en realidad lo que sucede es que hacer software es cada vez más difícil, no es cada vez más fácil. No, yo me acordaba siempre en la facultad que te decían las tarjetas perforadas, esto, lo otro. No sé si lo siguen diciendo en las facultades, pero me parece que hacer software con tarjetas perforadas es más difícil que hoy en día hacer software con la cantidad de herramientas que tenemos para hacer software, la cantidad de plataformas, dispositivos y las restricciones que tenemos y la expectativa del usuario de que todo eso tiene que funcionar perfecto de la misma manera que funciona Instagram. Y la verdad que hacer un software como Instagram es extremadamente complejo, lograr esa experiencia de usuario. Entonces eso hace que las herramientas con las que tenemos que desarrollar nuestra tarea, que es desarrollar software, tengan que evolucionar. ¿Y cuál es la principal herramienta que utilizamos para desarrollar software? Un lenguaje de programación. Esa es la principal herramienta. Eh, Tal vez la categoría de software más difícil hoy en día de desarrollar es lo que se conoce como software de sistema, que básicamente engloba desde un driver hasta un sistema operativo. ¿Por qué? Porque el software de sistema hoy en día, los drivers, los sistemas operativos, los browsers, ese tipo de software corren en muchos dispositivos con características muy diferentes a los dispositivos por los cuales los lenguajes en los que tradicionalmente se desarrollaban software, estos tipos de software eh, fueron diseñados, ¿no? O sea, básicamente C, que es el lenguaje de programación eh, por el cual la mayoría de este tipo de software se desarrollaba, cuando se inventó hace 40 años, corría en computadoras, ni siquiera en computadoras interactivas, digamos, sino en computadoras de tiempo compartido. O sea, y después cuando empezó a correr en computadoras interactivas, computadoras que tenían una terminal, esas computadoras tenían un solo procesador. Básicamente esa era la característica fundamental. Y allá hace muchos años que la ley de Moore, ¿saben lo que es la ley de Moore? Gordon Moore es el inventor de los primeros procesadores de Intel y el dueño original de Intel, y él decía que la velocidad de los procesadores se duplicaba cada 18 meses. Bueno, eso sigue existiendo, sigue pasando más o menos igual, pero no porque la velocidad de los procesadores se duplica cada 18 meses, sino porque la capacidad de procesamiento de los procesadores se duplica cada 18 meses. Y eso se logra solamente poniéndole más núcleos a los procesadores, ¿no? Los procesadores comunes de propósito general, las CPUs, tienen cada vez más núcleos, pero lo que es más importante, las GPUs tienen cada vez más núcleos. O sea, cada vez más threads. Es impresionante. Ahora salió la última placa de GeForce y es una cosa, es increíble. Entonces, hacer software en un solo procesador secuencialmente, corrían las instrucciones, era relativamente fácil, y hacer software de sistema que tiene que correr en estos dispositivos, que en realidad son muchas computadoras en una, básicamente, es mucho más difícil. Y el otro problema para mí es que si bien la mayoría del software de sistema corre en Unix, o sea, casi el 90% de nuestra vida pasa por Unix, aunque no lo sepan. Un iOS no deja de ser un Unix, un Android no deja de ser un Unix. Todo el 90% del software del servidor o más corre en Unix, pero corre en Unix diferentes, con diferentes características, y eso hace que el problema de la multiplataforma sea un poquito inclusive peor que antes, porque vos tenés un sistema operativo que tiene características de arquitectura similares en todas las plataformas, pero implementaciones muy diferentes. Y el otro tema es que hoy en día un lenguaje de programación ya no es solamente un compilador. Un compilador que es un software que traduce un lenguaje en otro, básicamente, ¿no? Hoy en día un lenguaje de programación tiene que tener por lo menos estas cuatro características. Tiene que tener un manejo de librerías e independencias muy fácil y muy sencillo, porque justamente la explosión en las comunicaciones y demás hace que haya versiones nuevas todo el tiempo de frameworks, librerías, dependencias que tenemos que actualizar,
Y lo que es más importante es que las vulnerabilidades de las librerías y las dependencias se propagan mucho más rápido y se descubren mucho más rápido y hay que actualizarlas rápidamente. Es un tema de seguridad el manejo de las librerías, eso quiero decir, no solamente un tema de estar con la última versión. Después, la velocidad para compilar. Hay estudios que demuestran que la productividad de un desarrollador está, de un programador, no desarrollador, me gusta decir la palabra programador, está íntimamente relacionada con la velocidad en que puede probar el software. Entonces, si yo tardo, aunque sea 2 segundos en compilar algo, o en abrir una solución, o en poder empezar a trabajar y probar, eso hace que es una barrera de entrada muy importante y hace que genere más errores cuando estoy codeando. Y ni hablar si estamos hablando de software que cada vez es más complicado de compilar porque tiene muchas partes diferentes, digamos, ¿no? Pensemos en cualquier aplicación web o cualquier aplicación móvil, no lo tenemos autocontenido en un ejecutable, sino que tenemos partes en HTML, partes en el backend y demás. Bueno, obviamente que está bueno poder aprovechar los múltiples núcleos y demás, pero si eso no es más o menos fácil de hacer, digamos, de utilizar, si no puedo utilizar las primitivas que me da Unix o cualquier sistema operativo más o menos fácil, tampoco les voy a poder sacar el provecho y voy a tener problemas introduciendo bugs y demás. Y eso nos lleva a la última parte, que también un lenguaje de programación hoy en día tiene que tener incorporado una manera de probar ese software más o menos fácil y rápido mientras estoy codeando. Entonces, con estas premisas en mente, y sobre todo con la primera de que Google es un lugar que hace mucho software del sistema, lógicamente, y que tenía muchos problemas para desarrollar ese software del sistema, muchos retrasos y muchos errores, se juntaron estas tres personas que trabajan en Google, pero además son leyendas de la industria. Los dos primeros son los inventores de Unix, del Unix original, en los laboratorios Bell, y de todas las cosas que hoy en día consideramos un sistema operativo, pero que son parte de un sistema operativo que son muy importantes, como el Shell, bueno, UTF-8 y demás. Y de sistemas operativos muy avanzados, o no avanzados, sino son los autores también de Plan 9, por ejemplo, que es un sistema operativo distribuido en el ámbito académico. Se utiliza para estudiar este concepto de los sistemas operativos distribuidos. Y bueno, y el inventor de B8, que básicamente es el responsable de que cada vez usamos más JavaScript. Dios me libre y me guarde. Bueno, por suerte hizo Go y este, se redimió, exactamente. Bueno, inventaron Go. Y esta es la mascota oficial del proyecto. No es un castor, les dejo para que investiguen qué es. Pero esta es la mascota oficial del proyecto. Y las premisas de Go son estas que están acá. Primero, es un lenguaje multiplataforma. Es un lenguaje estático, es un lenguaje que es seguro para el manejo de memoria y de tipos. Tiene un garbage collector, pero a pesar de que es seguro para el manejo de memoria y tiene un garbage collector, es un lenguaje que corre compilado, digamos, que no corre en una máquina virtual, a diferencia de Java o de .NET, que son que, que son plataformas, no lenguajes, digamos, además de los lenguajes que digamos, corre en una plataforma que no deja de ser una máquina virtual. Go es multiplataforma, tiene un garbage collector, pero estoy compilando ese código en código nativo en cada una de las plataformas. Esa es una de las características como más importante. Las premisas de diseño. Y esas premisas de diseño llevaron a algunas características principales del lenguaje. Primero, se dice que es battery included. En esta cuestión de hacer fácil el asunto de que un compilador o un lenguaje de programación no es solamente el compilador, sino que tiene que incluir todo. Bueno, incluye un montón internamente de características y de librerías, o sí, como una base class library, pero internas, para manejo de todas las cosas que uno necesita hacer cuando desarrolla software, que no es solamente sumar o imprimir en la consola el Hello World. Entonces tiene manejo, por supuesto, de red, manejo de concurrencia, tiene un framework integrado y tiene integración con Git. Entonces fíjense que acá, por eso digo que no es solamente una class library, porque ¿dónde está el puntero? ¿Se me fue? Bueno, acá. Bueno. Además de tener cosas de una base class library, como, no sé, entrada y salida, manejo de concurrencia. Manejo de concurrencia no es de una class library, o manejo de red y demás. Tiene integrado un framework testing, tiene integración con Git y tiene manejo de concurrencia. Tiene cosas
diferentes, que no son cosas de un lenguaje de programación, que no son cosas de librería, pero son todas cosas que necesito tener en mi plataforma de desarrollo. Si no tengo mi plataforma de desarrollo, lo tengo que salir a buscar en forma de framework o de producto, pero sin cosas como esta no puedo, hoy en día no puedo ser productivo para hacer software. Y después tiene algunas características inherentes al lenguaje que son muy interesantes. Para empezar, es un lenguaje que no es orientado a objetos. Después voy a detenerme en este punto. Entonces no tiene herencia, no tiene sobrecargas. Eso es algo que es bastante interesante y después voy a hablar un poquito más de eso. Tiene manejo de concurrencia integrado dentro del lenguaje. Y además las funciones que desarrollo con Go pueden devolver múltiples valores. Bueno, ¿cómo se instala? Van a googlean.org /doc/install, bajan el instalador o el zip que contiene los compiladores y el entorno, lo instalan o lo decompilan y listo, ya está. Y el primer concepto que hay que entender es que como es Battery incluido y tiene todo incluido, uno define un directorio de trabajo que por defecto tiene una ubicación en Unix o en Windows, y si no uno lo sobrescribe, y adentro, en ese directorio de trabajo, uno hace todo. O sea, desde dejar su código, desde bajar las dependencias que quedan en ese directorio, o también los ejecutables. Entonces, todo eso queda en ese directorio de trabajo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Estoy... Bueno, vayamos para acá. Bueno, por defecto, cuando uno instala Go, el directorio en Windows donde es el workplace de trabajo es el directorio, el user directory /go, y ahí adentro están los binarios desde el compilador y todo el software que yo quiera instalar o ir generando, las librerías en cada una de las versiones de procesadores para las que compile y el código fuente. Yo acá ya tengo abierto mi Visual Studio Code que tiene soporte para Go. Eh, si lo buscan por acá hay soporte para Go. Eso quiere decir que desde Visual Studio Code uno puede hacer todo lo que comúnmente hace cualquier otro lenguaje, hacer doble clic y F5 y todo eso. Entonces, este es el primer programita básico, obvio, Hello World. Defino un paquete, todo el código en Go está estructurado en forma de paquetes. El paquete, digamos, principal o el paquete raíz es main, y ahí hago un print. Y acá empezamos a ver un poco. Si yo hago go build, lo que va a suceder, como esto es un ejecutable, o sea, esto tiene un main y esto tiene un código que se ejecuta cuando se dispara, lo que esto me generó es justamente un ejecutable, ¿no? Hago hello hago hello.exe y hago hello world. Bueno, ahora bien, si yo lo que estoy desarrollando es una librería, como esta que tengo acá una función que da vuelta a un string. La puse en un paquete que se llama stringutil y por ahora nada, vamos a eso. Entonces, si yo hago go build, lo único que voy a hacer es validar que esto se pudo compilar. Si yo quiero que esta librería quede ya disponible para que cualquier software la use, lo que voy a hacer es go install. Y esto lo que hace es compilarme la librería y dejármela en este directorio, donde van a parar todas las librerías que yo compile y todas las que también me traiga, ¿no? Esto lo que hace es obviamente mejorar la velocidad de compilación porque todos los pedacitos de código que voy armando se van compilando en diferentes momentos y no necesito compilarlos todos al mismo tiempo, sino que compilo los que van cambiando. También tiene, como les contaba, el framework de testing integrado. Tiene obviamente unas nomenclaturas y demás de cómo se tienen que llamar los archivos
y y las funciones que los que voy a hacer test. Visual Studio Code ven que ya las reconoce y me da la extensión para poder correrlas desde acá, pero más allá de Visual Studio Code, yo tengo un test que justamente testea esta función de reversa y hago go test y corro los tests que por suerte pasaron. Ok, y entonces después, cuando yo quiero usar esta función en, en mi Hello World, como todo esto funciona por convenciones y demás, que es algo que no es nuevo, que ya lo hemos visto en muchos lados, eh, si este código lo comento, y hago go build. Fíjense que yo no tuve que... Acá cambié el código y estoy importando el paquete que acababa de programar o de compilar, y de programar y compilar las dos cosas. Y fíjense que no tuve que indicar dónde está ni nada. Esto ya resuelve las dependencias, están locales o no están locales, y las busca y demás. Entonces, eh, el Hello Exe ahora hace lo que tiene que hacer. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Bueno, os dejamos para el final, si no hay. Bueno, ahora yendo un poquito a las características del lenguaje, más allá de esto que contaba de las herramientas integradas en la plataforma o en el entorno. Como les decía, no es un lenguaje orientado a objetos. ¿Y por qué no es un lenguaje orientado a objetos? Porque para matar una vaca sagrada ahora mismo acá arriba del escenario, la orientación a objetos, la verdad que no funcionó, digamos, ¿no? La orientación a objetos es algo que trae más problemas que beneficios, porque originalmente la idea era que uno pudiera modelar software de la misma manera que piensa que piensa como piensa el mundo, ¿no? En términos de cosas que tienen propiedades y con las que puedo interactuar. Bueno, eso hacerlo en un lenguaje de programación fue extremadamente difícil, y todos los lenguajes de programación orientados a objetos tienen muchos problemas. Y básicamente el problema que tienen es que la gran premisa del software, de los lenguajes orientados a objetos, es que yo, mirando un poco la estructura de clases sin mirar el código, puedo entender cómo funciona el software, cómo funciona el sistema. Y eso no es así. Porque, por ejemplo, te puede pasar que si vos empezás a usar las características de un lenguaje orientado a objetos full, o sea, empezás a hacer clases base y clases derivadas, por ahí tocas una clase base y sin darte cuenta rompes una clase que deriva de esa, y por ahí ni siquiera es código tuyo, por ahí es código de otro que ni siquiera tenés control sobre eso. Ese problema se llama así, el problema de la clase base frágil. Entonces, si se fijan un poco la evolución de los lenguajes de programación de los últimos años, todos los más tradicionales y los menos tradicionales, se está volviendo más al concepto de función, sin, por supuesto, en el lenguaje funcional eso está muy presente, pero se está volviendo más al concepto de función como entidad central de un lenguaje de programación, que al concepto de objetos. Y lo que se tiende siempre es a armar funciones y a componerlas, más que armar una estructura de clases muy compleja y muy profunda. Entonces Go no es un lenguaje orientado a objetos, es un lenguaje que favorece la composición sobre la herencia. Más que favorece, yo diría que su característica es un lenguaje que se puede componer, cuyas funciones se pueden componer y no se pueden heredar. Entonces, lo que tenemos en Go como tipo o como supertipo, más allá de los tipos básicos, son las estructuras. Y las estructuras son básicamente una colección de campos o de otras estructuras. Y lo otro que se puede hacer con estructuras en Go es algo que se puede hacer en los lenguajes dinámicos. Go no es un lenguaje dinámico, que es algo que se llama doctyping en los lenguajes dinámicos, pero en Go o en los lenguajes estáticos se llama structural typing, porque el doctyping eso es en tiempo de compilación, y en los lenguajes estáticos eso se hace en tiempo, perdón, es en tiempo, dice en tiempo de compilación al revés, eso es en tiempo de ejecución.
y en los lenguajes estáticos es en tiempo de compilación, que básicamente es que dos objetos son del mismo tipo si tienen las mismas propiedades. Por eso doctyping es si camina como pato, tiene plumas y hace el ruido del pato, es un pato, independientemente de que alguien me diga que eso es un pato. Bueno, este es el mismo concepto. Entonces, vamos a ir un poco a echar luz sobre eso. Eh, ¿Qué opinan de que les maté la vaca sagrada? ¿Alguna objeción con respecto a eso? Es controversial, ¿no? Bueno, vamos a extract. Bueno, para empezar, fíjense, si bien tenemos interfaces, y las interfaces como tipo y las interfaces sí tienen campos definidos, no tenemos más allá que interfaces, que es el único concepto por ahí compartido con lenguajes más objetosos. Después lo que tenemos son tipos. Y fíjense que los tipos pueden contener o no campos. Por ejemplo, este contiene campos, pero este no contiene campos y no tengo ninguno más que contenga campos. Pueden o no contener campos, pero no contienen métodos, no contienen funciones. Lo que yo hago es agarrar una función y decirle, esta función se puede ejecutar desde una estructura. Es como que agarro funciones y se las pongo a la estructura, pero por fuera de la definición de la estructura. Eso es lo primero que es raro, entre comillas. Entonces, por ejemplo, yo acá lo que tengo es bueno, una interfaz humano, una interfaz perro, perdón, una estructura humana, una estructura perro, una interfaz animal que tiene un campo nombre. Y entonces, por ejemplo, si yo creo una variable de tipo animal que es una interfaz y después creo un objeto de tipo perro, bueno, automáticamente eso lo puedo igualar. Y un objeto de tipo perro también es de tipo interfaz animal. ¿Por qué? Porque el objeto de tipo perro tiene una propiedad name que se la taché después y la interfaz animal también. En ningún momento digo que el perro es animal. Simplemente como tienen las dos las dos propiedades, las dos funciones, los dos setter y getter iguales, entonces eso ya lo puedo hacer así. Y eso es tremendamente poderoso. Cualquiera que programa en cualquier lenguaje dinámico, JavaScript o cualquier otra cosa de esas, sabe que eso es tremendamente poderoso para, para hacer software, para ser ágil haciendo software, aunque es difícil explicarlo porque es poderoso, simplemente créanme que lo es para los que no lo ven. Y después, esa es la primera característica importante. Y después la segunda característica importante es que uno puede empezar a componer estas estructuras. Entonces, fíjense, yo a perro le agrego nombre y le agrego ladrido. Después hago perro guiado, que contiene a perro, eso quiere decir que contiene todo lo que contiene perro, el nombre y el ladrido. Y le agrego otro método más, otra función más, que es ayuda. Después hago una que es gato, que también tiene nombre, entonces como tiene nombre automáticamente es animal. Y después hago una que es perro-gato al mismo tiempo, que contiene todo lo de perro y todo lo de gato. Y acá es donde se empieza a hacer el lío, porque tanto gato como perro tienen nombre. Entonces, lo que hago es sobreescribir nombre, y decir, bueno, para esta en particular, que está compuesta por dos estructuras que las dos tienen nombre, tengo que definir estrictamente cuál es el nombre. Y con eso evito este problema de las clases base frágiles que hacen que sea complicado hacerlo. Entonces, si esto yo lo voy a compilar, ahora no va a tener problemas. Google. Pero si yo viniera por acá y borro esto y grabo y compilo, bueno, el compilador no me deja, ¿no? Obviamente, me dice, mira, tenés dos nombres en una clase compuesta, elegí algo, hace algo con eso. Bueno, ¿cómo lo ven? Piénsenlo, vayan a su casa y piénsenlo, piensen que los lenguajes orientados a objetos no caminan. Sigamos. Sí, cómo no. No, exactamente, no. Vos podés tener
Digamos, solamente la clase perro va a ser animal si tiene todas las propiedades. Si no tiene todas las propiedades, no va a ser animal. Pero lo interesante de eso es que si vos querés, digamos, podés hacerla más compuesta. Suponete que tenés animal con nombre. Voy a tratar de pensar bien la pregunta para el ejemplo para no enredarme. Si tenés animal con nombre, perro con ladrido y tenés lobo que no tiene ladrido. Bueno, si haces las interfaces lo más chicas posible, puedes combinar de las dos, digamos. Y no hace falta que implementes todo de una y todo de otra. Te da más flexibilidad para hacer esas cosas. Bueno, sigamos. Lo otro que es como el goal más grande de Go es que todo el manejo de concurrencia está integrado en el lenguaje de forma muy sencilla, inspirándose en la arquitectura de Unix. Por eso yo decía que el mundo corre en Unix y ponía Unix de ejemplo. No es casualidad que los diseñadores de Unix hayan hecho, obviamente hayan pensado características de concurrencia como las pensaron en Unix. Y la verdad que eso funcionó, digamos, ¿no? Si uno mira, Unix está diseñado hace más de 40 años y debe estar bien diseñado para que hoy en día se siga usando, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es el manejo de concurrencia? Bueno, a cualquier función que yo llame, si la antecedo usando el operador go, la ejecuto en otro thread, automáticamente. Y después tengo una característica que se llaman channels, que son como los pipes de Unix. Son justamente como canales, como pipes, donde puedo pasar información de una rutina a otra que están corriendo en diferentes threads. Esto se ve siempre obviamente mejor con un ejemplo, así que tengo un ejemplo acá, o dos. Y... Bueno, esto es lo básico, ¿no? Acá lo que tengo es una función save que va haciendo sleep para ir imprimiendo las letras de una palabra y la lanzo o en otro thread o la lanzo en el mismo thread. Entonces el resultado de esto es el siguiente cuando lo ejecuto. Eh, terminal. Y bueno, el resultado de esto es que, fíjense, la primera escribía Word y la segunda Hello. Aparecen intercaladas porque, obviamente, la primera está corriendo en un thread, la segunda en otro. Entonces, en el principal. Entonces, esto quiere decir que mm, la ejecución no se detiene acá, obviamente, sino que se lanza y continúa. Y mientras se está ejecutando esto en paralelo. Ahora, si yo quisiera sincronizar esto o simplemente pasar valores de un lado a otro, cualquiera que hizo así manejo de thread sabe que sincronizar las funciones es complicado. En .NET era complicado, cuando se habilitó Task hace muchos años se mejoró, pero sigue siempre siendo complicado. Y los lenguajes o las plataformas lo resuelven de distintas maneras. Go lo resuelve igual que en Unix usando pipes. Entonces, por ejemplo, en este ejemplito que tengo acá, tengo una función que suma, donde se le pasa un array. Esto estaba probando hoy. Entonces, lo que hago es ponerlas a correr las dos en paralelo. Primero, la primera con la primera mitad del array y la segunda con la otra mitad del array. Acá aprovecho para contar que todo el manejo es muy cómodo manejar datos y tipos de datos. Eh, todos los vectores tienen un concepto de slice y seleccionar pedazos de vectores es muy sencillo, digamos. Se lo dejo también para como inquietud si van a profundizar. Eso mejora mucho la productividad cuando se desarrolla con Go. Entonces acá lo que hago es decirle, bueno, sumame la primera mitad en un thread, sumame la otra mitad en otro thread. En la función lo que digo es cuando en algún momento de esta función, en este caso al final, lo que digo es todo lo que sumé lo pongo en un channel. Y ahí terminó. De este lado lo que digo es los resultados de cada una de estas funciones, tráemelos del channel cuando alguien haya puesto esa data en el channel. Entonces,
nada, eso lo que hace es que las pongo a correr, están sumando las dos al mismo tiempo, cuando las dos terminan, porque necesito el resultado de las dos para poder terminar la ejecución de la primera, del main, entonces las sumo y las muestro y las sumo. Eh, bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo con F5, ¿no? Porque para que crean que también funciona con Visual Studio Code. Creo. Puede fallar, dijo Tuzán. Y vamos a ejecutar la mano entonces. Bueno, y ahí sumé el primer resultado me dio 5, sumar la primera, bueno, tardó un poquito el Visual Studio. ¿Ven? El primero tardó, la primera suma de los primeros tres números de los últimos tres dio menos 5, 17 y la suma dio 2. Bueno, sigamos. Bueno, esto yo se los conté, ¿cómo es el deploy? Bueno, esto genera ejecutables, fíjense que lo que me ejecutó es un ejecutable, o sea, no necesito para el software que corre en Go, no necesito tener instalado nada en el servidor o en la máquina objetivo. Entonces con Go Build lo que hago es lo compilo o genero los binarios, y con Go Install lo que hago es dejar eso que compilé listo en mis directorios bin o en mis directorios package para poder usarlo desde otros programas. Bueno, todo muy lindo. ¿Qué pasa si quiero ir a Azure? Bueno, hasta principios o fines del año pasado, no sé si saben, pero en Azure uno tiene, uno puede crear un, un web application o un app, una web app. No, una web app no. Bueno, uno puede crear en .NET o Node y demás una unidad de ejecución en esos lenguajes. Con Go se podía hacer, retiraron el soporte. Entonces, ¿cómo se deploya en Azure? En Azure se deploya como les voy a mostrar ahora. Básicamente uno lo que hace es crear una web application común y corriente, y eso te da un servidor para correr tu aplicación web, ya sea en Linux o en Unix. Yo ya tengo creada acá una. Entonces, una vez que tenés eso armado, lo que tenés que hacer es instalar Go. Yo ya lo tengo instalado. Lo bajé y lo instalé. Y después, para poder correr mi programita en Go, que es este que está acá, lo que hay que hacer es modificar el webconfig para decirle que todos los requests pasen por Go, como es como lo tengo configurado acá. Lo que yo estoy haciendo acá es decirle, bueno, mira, todos los requests de todos los HTTP, ejecutalos con Go y redireccionarlos con este argumento. Entonces, eso hace que cuando yo voy a mi sitio, si el internet no es tan lento, eh, pueda utilizarlo. Ven acá, esto es lo que hace. Acá posteo en el raíz y le pongo netconf. Ahí engancho los argumentos. ¿Y qué cosas tan complicadas se puede hacer? Bueno, originalmente Go está pensado o en Google lo pensaron para hacer software de backend. Pero como fue tan flexible, y software de sistema, pero como es un lenguaje tan flexible, un día se utiliza para todo. Otro lenguaje de programación que hoy en día está muy,
muy de moda, digamos, o se habla mucho para hacer software de sistemas es Rust. Pero Rust no tiene tanta cabida para software de propósito general como sí tiene Go. Y como ejemplo de eso, una vez que, porque ustedes me van a decir, bueno, todo muy lindo, pero acá estás imprimiendo un textito nada más en la página web y ya está. Bueno, en Go podemos hacer cosas un poquito más complejas o tan complejas como un sitio web entero o una aplicación web entera. Entonces acá tengo uno que fíjense que tiene todo lo que tiene. Go tiene una librería de templating como Razor en el .NET o como, o como algunas de las que se les ocurra en Node o en Ruby o en lo que sea, que tienen las mismas características que tiene cualquier librería de template para hacer aplicaciones web. Uno puede definir pedazos de HTML y esos HTML tienen lugares donde poner los elementos del lenguaje, los podés combinar con librerías de JavaScript, etcétera, etcétera, etcétera. Este en particular, este ejemplo, cuando corre, vamos a correrlo con el F5, lo que es justamente es una aplicación web entera, que creo que, si no me equivoco, corre en el puerto 8080. Porque como todos los lenguajes de programación modernos o plataformas modernas, también tiene integrado su eh, servidor de aplicaciones web y demás. Y te permite servir archivos, streamearlos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la presentación que después se la pueden bajar, me la pueden pedir o se la pueden bajar del blog o lo que sea, están los pasitos detallados para hacer el deploy en Azure. Y por último, una cosa interesante es que en Azure tengo un SDK que me expone todas las características de Azure, el 99% de lo que yo puedo hacer en Azure, desde acceder a una base de datos de SQL Server, de Azure Tables o Cosmos DB o lo que sea, hasta usar los servicios cognitivos directamente en Go, sin, como en librerías de Go. Y eso me permite, obviamente, aprovechar toda la flexibilidad de Azure y además también todo eso está integrado con lo que es la plataforma de Go. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que Go tiene Git integrado? Bueno, eso significa que yo desde la línea de comandos, si hago Go Get y un repositorio de Git, automáticamente se baja el código, lo compila, me lo pone en mi directorio de trabajo compilado y ya lo tengo listo para usar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sugerencias? Ahí. No, para nada. Al- sí. Acá me preguntan si hay que hacer mucho trabajo para cosas como entrada y salida y ese tipo de cosas. ¿De entrada y salida a qué te referís? Claro, no, exacto. Claro, esto es lo que te decía. Con el SDK vos tenés una librería nativa, digamos, para usar todo storage de Azure. Entonces, digamos, eh, no tenés que hacer ningún esfuerzo, digamos. Lo mismo que puedes hacer en .NET o en Node o como quieras o en Ruby, lo puedes hacer exactamente igual con el SDK de Go en Azure y además, bueno, eso es como si querés una faceta, pero también tenés, no sé, para los servicios cognitivos, para detectar la sonrisa de las imágenes, esas cosas eh, más sofisticadas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, lo dejé pensando con esto de que los lenguajes orientados a objetos no van. Un fuerte Gracias. aplauso, por favor.